El siguiente espacio es un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Buenas tardes con todos y con todos, lo decimos siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde usted se encuentre a la hora que se conecte, en el día que lo haga. Bienvenidos a Frecuencia Política. Yo soy Pavel Muñoz, les presento un saludo. Estamos emitiendo nuestro programa desde Radio Pichincha, la radio de los pichinchanos y las pichinchanas, pero usted puede encontrar este programa en distintas redes sociales. Puede seguir nuestro canal de YouTube, Frecuencia Política, lo puede ver en nuestra claqueta, puede también hacerlo por Twitter en @FrecuPolítica y también lo puede hacer por Facebook en @FrecuPolítica. También están abiertas todas las redes de esta radio, la radio Pichincha, y también mis propias redes donde usted puede ver algunos comentarios emitidos en el programa a través de Pavel ML en Twitter y la retransmisión que hacemos los días miércoles a las 9 de la noche por Pavel Muñoz, asambleísta, la cuenta de Facebook, donde usted puede ver la retransmisión de este programa. Decimos que a nivel de las frecuencias abiertas, 95.3 FM para Quito, 94.5 para el resto de la provincia de Pichincha, particularmente el noroccidente, aunque debemos recordar que estamos llegando por estas frecuencias a otras provincias del país, decir que ustedes pueden sintonizar este programa. Insisto, contentos de estar con ustedes una vez más aquí en Frecuencia Política. Faltan 2 días para terminar el 2021 y dicho sea de paso, les invitamos a que antes de la medianoche del día 31 pueda usted escuchar el conteo regresivo que hacemos para que nos podamos dar el abrazo aquí en Radio Pichincha Universal. Voces que los ecuatorianos y los quiteños particularmente escuchamos desde hace algún tiempo en Radio Quito, hoy también son parte de Radio Pichincha. Radio Tarqui, perdón, estaba haciendo mala la propaganda a una Radio Tarqui que ya no existe y que muchos la sintonizábamos antes de las 12 de la noche para poder cerrar el año viejo y poder abrir el año nuevo, así que esto lo podrá escuchar usted en Radio Pichincha Universal, la radio de los pichinchanos y las pichinchanas. Quiero decirles que estoy muy contento por el programa que vamos a tener el día de hoy. En nuestro segmento de entrevista, ustedes conocen, siempre entrevistamos a una sola persona. Esto nos da más tiempo de poder conversar con él o con ella distintos temas. Pero hoy tenemos un panel de lujo donde ya voy a presentar a mis invitados, pero son 3. 2 hombres, una mujer, con las que estaremos haciendo una evaluación del 2021. Algo empezamos a hacer ya, tuvimos que paralizar esa evaluación del año 2021 la semana anterior, a la que le dedicamos tiempo para analizar lo de Chile, cuáles son las características del triunfo de Boric en Chile y cómo se presenta y cómo se perfila su gobierno. Además que está atravesado por la Asamblea Nacional Constituyente en este momento en Chile, lo cual genera muchísimas cosas interesantes para ser analizadas, para ser debatidas y para que marquen parte de la realidad latinoamericana en el 2022. Pero en materia local hicimos una evaluación sobre qué es lo que había pasado con lo económico y algo con lo político. Coincidíamos en señalar que el anunciado año de la esperanza ha terminado siendo el año de la desesperanza o de la esperanza truncada. Varias de las propuestas que le llevaron a Guillermo Lasso a ser presidente de la República para que gane la segunda vuelta electoral no han sido cumplidas a medias, ¿no es cierto? Una suerte de espejitos con los cuales se le quiere contentar a los ecuatorianos, mientras lo de fondo sigue siendo la implementación de un modelo neoliberal que excluye a las grandes mayorías y concentra la riqueza cada vez en pocas manos. Estas pocas manos están vinculadas a nivel internacional, incluso con el capital financiero internacional, lo que se conoce como la economía especulativa y de casino, explotada también en su momento por los Panama Papers, ahora por los Pandora Papers, tema al que el presidente de la República decidió darle la espalda al Ecuador y no contestar sus preguntas, al no asistir a la Asamblea Nacional.
Hay un elemento positivo que también lo pondremos en el debate sobre el tema de la vacunación. Algunos medios especializados señalan que América Latina se convirtió, en cambio, en el continente o la región latinoamericana, particularmente en el continente en el que mejor está yendo en el proceso de vacunación. En el Ecuador hay un proceso que muchos catalogan de exitoso. Yo creo que ha sido un buen proceso y también será parte del análisis. Pero, ¿qué ha pasado en materia legislativa? Una asamblea que, si bien lleva 7 meses de funciones, tiene desgastes, ¿no es cierto?, que los mismos que la asamblea anterior a mitad de periodo. Esto es un elemento preocupante. ¿Y qué pasará en el 2022 cuando se advierte que la conflictividad política tendrá a lo laboral como el tema central alrededor de la propuesta que el presidente de la República ha dicho que va a presentar? No quiero yo extenderme en el comentario. Tenemos 3 invitados a los cuales tenemos que exprimirles y sacar sus ideas de cómo evalúan el 2021 y cómo perfilan el 2022, y esto será lo central. Como el tiempo es posible que no me dé, quiero anticipar mi abrazo para todos los ecuatorianos y todas las ecuatorianas. Quienes siguen esta radio, particularmente los pichinchanos y las pichinchanas, se merecen un 2022 que deje atrás ese penoso 2019, ese penoso 2020, bueno, incluso extendido a lo que fue el gobierno de Moreno, y que podamos abrigar mejores días, que los ecuatorianos tengamos mejores condiciones de vida, que cada una de las metas personales se puedan cumplir, pero lo más importante como sociedad, que principios como la igualdad, la justicia, la redistribución, la equidad, sean parte del Ecuador de los próximos años. Difícil tener expectativas de eso en un gobierno con las características políticas que el que tenemos actualmente, pero la esperanza, como dicen, es lo último que se pierde, así que ese es mi saludo para el Ecuador, para los pichinchanos, para la gente de Quito que escucha este programa. Hago referencia a los pichinchanos y Quito desde donde se emite, pero hablo efectivamente a todo el Ecuador por la penetración que tenemos a nivel de redes sociales. Y un saludo particular a nuestro equipo de trabajo, el productor de este programa, Lucky Ganchala. Un abrazo, feliz año, lo mismo que Ronnie, que está a la cabeza del equipo de producción, y todos los compañeros y compañeras que hacen Radio Pichincha todos los días, en todos los segmentos. Nuestro saludo. No tenemos claro qué va a pasar con el programa al inicio del 2022. Ustedes saben, en Radio Pichincha se concursan estos espacios, es decir, la gente tiene que postular, presentar una propuesta y un jurado calificador y califica. Nosotros hemos hecho la presentación de nuestra propuesta, pero por temas de democratización o por temas de que hay seguramente propuestas mejor estructuradas, no sabemos si ganaremos un espacio para el próximo año y estemos en la misma frecuencia. Lo cierto es que trabajaremos incluso desde redes sociales con Frecuencia Política, porque hay 5 años de trabajo que no podemos dejar descuidados. Feliz año a todos y todas, y les dejo con la presentación de lo que va a ser nuestro Dialogando con en un panel muy, muy interesante. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina, en Frecuencia Política. Dialogando con... No hice la presentación habitual de los perfiles de nuestros compañeros y compañeras, amigos y amigas que nos acompañan el día de hoy. Sería extenso y hemos dicho que vamos a tratar de ahorrar lo máximo de tiempo para esta conversación, pero decirles que los 3 tienen yo diría que un hilo que los conecta, que es la política, aun cuando sus áreas de especialización y sus sitios de participación en este programa sean distintos. Primero, muy contento de tenerle a Javier Flores, él, digamos, formado más bien en la línea del derecho, de la jurisprudencia, aunque me corregirás, Javier, pero también por el lado de la historia y haciendo análisis político, que decía que es la característica que los junta. Por otro lado, Isabel Ramos, ella también ha venido haciendo análisis político, de política pública, pero su área de especialización dentro de Flaxo, donde labora como docente, es la comunicación. Y lo propio con Pedro Donoso, que viene del mundo de la jurisprudencia, de esas famosas licenciaturas de Ciencias Sociales y Políticas, creo que se llamaba en su momento Pedro, doctor de los tribunales de la República, pero también dedicado al análisis de la política, la comunicación y el manejo de crisis. Contento de estar con Isabel y con ustedes dos, Javier y Pedro. Un saludo, un abrazo. Si pueden ir activando sus
micrófonos, muchas gracias. Bueno, empezaré con las preguntas y según eso podrán ir saludando también. Primero, esperando que se encuentren bien, esperando que hayan pasado unas buenas Navidades y que sobre todo el 2022 sea un año de realización en lo personal y esperemos que para el país también. Quiero empezar con Javier, decía que los sitios de interacción también son distintos. Estás en la ciudad de Guayaquil, Javier, ¿no? Preocupado, me decías, con cómo está también la política local, qué es lo que está pasando con el tema de los contagios, pero dado que hemos invitado para que conversemos los tres sobre el 2021 y cómo se perfila el 2022, tu primera apreciación, una apreciación general, Javier, sobre cómo evalúas, listo, en términos generales, después vamos desmenuzando este 2022, las principales, este 2021 que estamos cerrando. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a los contertulios, a los que vamos a hacer esta conversación. Ha sido un año bastante complicado y ciertamente tiene varias aristas, pero creo que la principal, al menos para el caso de Guayaquil, y siento que es algo generalizado, aunque ciertamente en Guayaquil lo existe de una forma mucho más intensa, es la situación de la inseguridad, la violencia, particularmente la que hubo en las cárceles de Guayaquil, que realmente no tiene paralelo con unos antecedentes similares en América Latina. Realmente hay otros acontecimientos muy brutales, tipo Carandirú, pero el número de muertos y la hazaña que existió para mí ha sido realmente sobrecogedora. Creo que es un síntoma de la descomposición que se vive en muchos aspectos, que tiene que ver con una profunda desconfianza con el Estado y con una notoria falta de eficacia de para poder imponer reglas básicas a la población. No se diga la población carcelaria, que supuestamente está en un espacio plenamente controlado por el Estado y que debería tener unas garantías de respeto a sus derechos, precisamente por poder controlar el espacio, menos conceptualmente. Se nota que en la práctica ese control no existe, está viciado, y lo que ocurre es precisamente una muestra de esa deficiencia del Estado. Pero también, por ejemplo, el Estado es deficiente si ahora dice que se tiene que poner certificados de vacunación en las puertas de ciertos establecimientos. Se presenta cualquier tipo de certificado, lo veníamos conversando hace un rato y también ha salido en distintos reportajes de prensa, que te presentan un certificado cualquiera, ni lo ven bien y sigues adelante. No hay un control con cédula. No se trata de ser eficaz y el Estado tampoco podría obligarlos a ser eficaz, o tal vez lo haga de una forma muy parcial y muy limitada. Entonces son problemas realmente graves que creo que es muy difícil resolverlos en el corto plazo. El tema de la inseguridad, por supuesto, es un tema muy complejo que ha trascendido, digamos, no es algo que ocurrió en los últimos tiempos, ni la penetración del narcotráfico en la economía tampoco es algo que ha ocurrido en los últimos tiempos. Son temas que vienen arrastrándose y se han arrastrado por decenas de años, desde la creación de la ley de drogas en 1990, que empezó, de hecho, un hacinamiento en las cárceles precisamente por la aplicación de esa norma tan grave. Bueno, cierro mi intervención porque trato de ser consciente de que creo que llevo 3 minutos ya, y es más o menos lo que habíamos dicho que se hacía, pero en líneas generales creo que es un año que nos deja con un pozo de desesperanza por la forma como nos comportamos entre nosotros en nuestras relaciones cotidianas. Creo que uno observa en estos días, particularmente en Guayaquil, mucha violencia, mucha inseguridad, mucha intranquilidad. Y es algo muy difícil de combatir. Yo espero de todo corazón que cambie para el 2022. No sé exactamente cuál será esa pócima mágica que logre ese efecto, pero lo deseo de todo corazón, porque realmente la situación, yo creo, y podríamos luego entrar a analizar la situación de Guayaquil en concreto, creo que está viviendo sus horas más bajas desde hace mucho tiempo. Probablemente desde la administración roldosista no se vivía un escenario de decadencia y de descontrol de la ciudad en tantísimos aspectos, y particularmente los que hacen al derecho a la vida, que es lo que más se debe proteger. Javier advierte de una de las ventajas que vamos a tener en este programa, y es contar con 3 personas a las que respeto, admiro sus criterios, sus planteamientos, su enfoque sobre lo que pasa en el Ecuador de hoy y en el mundo. Pero evidentemente al ser 3 nos hemos comprometido en, sintetizar nuestras respuestas para tener más tiempo de interacción con ellos y que ustedes puedan valorar también, así como lo hace Frecuencia Política, sus criterios. Isabel, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muchísimas gracias por la invitación, realmente es un honor
compartir panel con estos destacados analistas y la invitación de tu parte. Realmente Frecuencia Política es un espacio muy apreciado y valorado entre mis estudiantes, por ejemplo, entre la gente que se interesa por un análisis profundo de la realidad, un análisis desapasionado y un análisis con voces plurales. Así que muchas gracias por esto. No, a ti, el honor es nuestro, Isabel, muchísimas gracias por eso. Igual, de manera general, ¿cuáles son los elementos que para ti caracterizan este 2021? Javier fue por el tema de las problemáticas, me parece muy acertado, conversaremos varias de ellas. ¿Tú cómo ves el 2021? Bueno, a mí me ha preocupado a lo largo de todo este año realmente mirar el aumento de la desigualdad galopante en el Ecuador. Evidentemente esto es lo que tracciona todas las otras problemáticas. La violencia, la inseguridad tienen que ver con el aumento de la desigualdad. Desafortunadamente, otra característica del año ha sido esta incapacidad, esta falta de capacidad de justamente de hacer política en sentido de, digamos, de beneficiar a las mayorías. Vemos la vuelta de una política palaciega, de una política de componendas digamos, por fuera de la mirada pública, los acuerdos políticos que hace el gobierno, las iniciativas gubernamentales son hechas a las espaldas de la ciudadanía, es decir, se está reeditando lo que ya vimos en el gobierno de Lenín Moreno, yo creo que de una manera mucho más fuerte, que es posible gobernar de espaldas a la ciudadanía y solamente y nada menos que con los medios y con las élites de aliados, ¿no es cierto? Y en este sentido, tirando agua para mi molino, no puedo sino destacar el papel de los medios concentrados, es decir, ofreciendo el blindaje necesario para que esto pueda ocurrir. Se ha sustraído del debate público este silencio sobre los temas que realmente preocupan a la ciudadanía, es decir, la falta de trabajo, lo decías tú, va a girar la conflictividad social alrededor de lo laboral. Tenemos un aumento enorme del desempleo y del subempleo y el sistema mediático no dice absolutamente nada. Es uno de los grandes asuntos de preocupación pública y el deterioro de las condiciones de vida de las mayorías, de los sectores medios también, el endeudamiento creciente de las familias, la falta de capacidad de las familias de atender a sus necesidades y el deterioro de la salud pública, el deterioro de la educación pública y una respuesta gubernamental que viene de la retórica, ¿no es cierto? Se habla, por ejemplo, de los derechos de las mujeres, se condenan los femicidios, pero no se hace lo que el gobierno debe hacer, es decir, ofrecer las condiciones económicas, los presupuestos necesarios, hacer funcionar las instituciones como deben funcionar. El otro día hablaba con una estudiante que trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos, y una de las cosas que decía es que se le exigía a la Secretaría respuestas, pero que no se le estaba dando justamente ni mayor presupuesto, ni más personal, para poder justamente dar respuestas. Entonces, una respuesta muy retórica, las agendas coincidentes de la agenda pública, la agenda política del gobierno, reflejada en los medios de comunicación concentrados y esta sustracción de los temas, esta vuelta a la espalda, digamos, a los temas de verdadera preocupación pública que están en el origen de las cuestiones que estamos mirando con alarma, ¿no es cierto? El tema de la falta de capacidad del gobierno de controlar, digamos, las cárceles, es una cosa tremenda, y la falta de capacidad de ofrecer condiciones mínimas de seguridad. Tenemos trabajadores y trabajadoras que usan el transporte público asaltados, robados a diario, violentados en su tránsito al trabajo, los que tienen trabajo. Entonces, esta situación preocupante se da, digamos, y de esto no se habla. Yo me quedaría aquí para continuar con el debate con los compañeros. Gracias, Isabel. También temas importantes para seguirlos conversando. Pedro, bienvenido. Gracias también por aceptar nuestra invitación. Tu valoración, tus impresiones, lo que caracteriza el 2021. Pedro Donoso. Hola, Pavel. Gracias por la invitación. Encantado de estar con Javier e Isabel. Me parece que este año ha sido muy complejo. Ya ustedes lo han dicho todo, digamos, para el país, pero yo quiero hablar desde mi visión. Muy complejo para leerlo políticamente, ¿no? Es decir,
ha sido un año de tantos cambios, ¿no es cierto? Yo podría dividir, digamos, el año hasta el 24 de mayo, que Guillermo Lasso se posiciona, antes de eso, digamos, un casi espeluznante estado de ánimo, ¿no es cierto? Es decir, yo siempre hago énfasis en el estado de ánimo, ¿no es cierto? La valoración, por ejemplo, de Cedatos hablaba de 88% de ecuatorianos consultados pesimistas del presente. No hay, digamos, publicaciones similares, no hay momento en la historia del Ecuador similar en donde 9 de cada 10 ecuatorianos se sentían pesimistas del presente, ¿no? Esa es, digamos, como la primera valoración del primer semestre, si podemos decir del año, ¿no es cierto? Y después, digamos, una llegada de Guillermo Lasso con un efecto Lasso, con una expectativa gigantesca que logra cambiar el estado de ánimo, ¿no? Una cosa bastante interesante, lo dicen las cifras, las mismas de Cedatos, ¿no es cierto? Cae de abril a agosto casi 40 puntos, ¿no es cierto? En agosto se situaba en 4 de cada 10, digamos, consultados con pesimismo del presente, y un último trimestre, ¿no es cierto?, en donde explotan y hay estallidos sociales que provocan otra vez el crecimiento, digamos, de ese pesimismo casi a niveles como en agosto, perfiles de opinión nos habla de 70% de pesimistas, ¿no? Entonces, un año de muchos cambios, ¿no es cierto?, de muchos cambios en ese sentido, pero que al final nos llevan al mismo punto, en donde nada cambia, ¿no? Yo quedé muy impresionado con una frase que leí en Twitter de un argentino, de un coterráneo de Isabel, que se refería a la portada de la revista Caras, me parece, ¿no? Y él decía, Argentina es este país en donde te vas 20 días, regresas y todo cambió, en donde te vas 20 años, regresas y nada cambió. Es decir, creo que también esa es como la sensación del Ecuador, ¿no? Es decir, volvemos al mismo punto. Sin embargo, sí estoy viendo algo que me parece supremamente interesante de ver lo que es, empieza a trastocarse las relaciones generacionales en la política, en los medios de comunicación, etcétera. Es decir, empieza a haber, digamos, unas voces disidentes dentro de los mismos partidos y movimientos políticos, dentro de las mismas tendencias. El progresismo empieza a necesitar nuevas voces, ¿no es cierto? Y creo que eso da una nueva apertura, ¿no? Entonces, sí podríamos resumir este último trimestre del 2021 como un trimestre en donde empiezan a emerger nuevas visiones y nuevos cambios, ¿no? Creo que es importante señalar eso y lo podremos desarrollar a lo largo de la conversación. Si sumamos lo puesto por las tres en el tapete es muy interesante y da para conversar muchos temas. Javier, señalaste, sinceramente te digo, yo topé algunos temas que seguramente iban a marcar nuestra entrevista y había pasado por alto, y es un gravísimo error mío, el tema de la crisis carcelaria. Tú empiezas por ahí, qué bien que lo señalas, pero además lo asocias con un elemento de desinstitucionalización. Decía que lo tuyo también es a ratos, no sé si una afinidad, el tema de leer, el tema de estudiar la historia, pero lo que estuvo, digamos, en debate en estos 10 años es un país que buscaba consolidar un proyecto de Estado-Nación. No lo habíamos tenido, las famosas ideas del Estado trunco, de si la sociedad, el proyecto de sociedad ecuatoriana es posible o no es posible. Creo que en algún momento nos ilusionamos con que sí había la construcción de ese Estado, de esa institucionalidad, de un proyecto, si bien evidentemente plural y todo, con elementos compartidos, y todo esto se puso en entredicho con Moreno. Y la crisis carcelaria es, lo dices tú, efecto de una profunda desinstitucionalización del Estado. ¿Advirtió la ciudadanía esto con Lasso, que era, digamos, más de la desinstitucionalización? ¿Se camufló bien en su estrategia de campaña? Todo por el tema electoral, porque marcó los primeros meses del año. El gobierno, su propuesta, la desinstitucionalización, ¿qué podemos esperar y advertir, Javier? A ver, yo quisiera dar una cosa antes de ir a la respuesta, pero a mí me parece que es sumamente importante recordar lo dicho por Isabel acerca de las desigualdades. Yo creo que en el fondo la explicación de mucha de la corrupción y la falta de respeto a la institucionalidad está en el hecho de que yo no siento que tengo el mismo respeto que el otro frente a la institucionalidad, y particularmente pienso en la justicia. Creo que es lo más asimétrico que existe, porque si tienes plata muy probablemente zafes de la cárcel o zafes de ser condenado, de cualquier tipo de acción que se meta, que interpongan frente a ti o tu empresa o lo que fuera. Si no tienes dinero, vas a poblar a las cárceles y probablemente mueras de una forma macabra. Entonces, realmente esa asimetría y esa falta de confianza en el pilar de la resolución de conflictos en una colectividad, para mí es el verdadero fracaso que ha quedado vislumbrado, digamos, se viene arrastrando algún tiempo, pero tal vez haya explotado de una forma bastante grotesca
en este 2021. Y digo que se venía arrastrando porque incluso acaba de salir una sentencia ahora de la Corte Constitucional explicando la forma como se operó en el sistema de justicia para obtener ciertos resultados y ciertos jueces en espacios que luego tuvieron consecuencias en otros aspectos de lo judicial. Esta sentencia salió, no recuerdo ahora el número, pero salió hace una semana aproximadamente, y realmente es muy interesante porque ya empieza a demostrarse cómo hubo una operación política para manejar a la justicia, restándole casi toda imparcialidad y objetividad que son necesarias para todo juzgador. Y eso como parte de un diseño orquestado desde arriba, top-down, políticamente, para interferir en esos espacios y causarle daño a un rival político. No se mesura lo grave que ha sido esto, pero es brutal, porque al final genera una desconfianza profunda en los operarios de justicia y sobre todo eso, aunado a la corrupción, puede dar como resultado que tengamos para mí una justicia tarifada, que mientras no resolvamos ese lastre, pues realmente es muy difícil pensar en cómo crear cemento social, porque lo primero que necesitamos es saber que no tengo que matar al otro para obtener justicia, que ya pasó también hace un par de días una situación de ese tipo en Bahía de Caracas y no ha sido extraña tampoco a la historia digamos, ecuatoriana que hayan habido ese tipo de soluciones frente a un Estado que no da garantías. Ahora, es muy difícil pensar en un gobierno de derecha que, si bien te podrá decir que se le preocupa por la educación o por la salud, si le resta presupuesto a esos espacios, pues claramente las consecuencias van a ser muy obvias. Tienes menos personal para hacer cumplir las normas, ya un ambiente de falta de respeto a la institucionalidad, ser casi exangüe para hacerla cumplir, pues realmente es una receta para el caos. Para mí habría que haber un fortalecimiento del Estado en muchos aspectos, y yo creo que particularmente el de la salud. Me parece muy fuerte que la gente no pueda obtener una paracetamol en el hospital y no hay una preocupación, hay mayor preocupación para ciertos aspectos del cumplimiento con organismos internacionales que frente a esa realidad lacerante por la cual se mueren personas casi a diario. Entonces yo creo que en la situación de la pandemia mereceríamos un trato mucho mejor, con una inversión mucho mayor, con una capacitación a un personal que debería estar en otras condiciones de trabajo, pero claramente yo creo que también Lasso tiene ese repunte del que hablaba Pedro hace un rato, porque veníamos de un pozo de serpientes realmente. Veníamos de un gobierno que no le importaba a su gente, y hasta el propio presidente tuvo el descargo, la desfachatez de así decirlo. Entonces, básicamente, venir de ese punto, obviamente con unas buenas políticas públicas que por lo menos en un principio han funcionado bastante bien en cuanto a la vacunación, creo que ha dado como resultado que haya habido ese apoyo en un principio, pero luego, si igual sigues no teniendo medicinas, igual sigues teniendo problemas de todo tipo, por ejemplo en Guayaquil, con el tema de la inseguridad, como mencionabas un rato, pues ciertamente se lo va a ir pasando factura y el desánimo va a ir ganando en la población. Y eso es una bomba de tiempo, porque una vez que pierdes esa legitimidad, ya quedas a expensas de los tiburones de la política que hagan lo suyo. Si bien va a parecer a ratos un poquito disperso porque nuestros especialistas o nuestros amigos tienen distintas especialidades, vamos a tratar de ir llegando a conclusiones conjuntas o simplemente organizar la información para que usted saque sus conclusiones. Isabel, tú llevaste el agua a tu molino y yo la voy a volver a poner ahí con los medios de comunicación. Tal vez fue de lo más notorio de este 2021 que los medios marcaron la pauta. Fue mucho más evidente de lo que decían y lo que no decían. Estoy pensando en las últimas declaraciones del presidente sobre ISA, que terminan hasta que sus huesos terminen en la cárcel, ¿no es cierto? No quiero hacer perder el contexto en las críticas de la visión que él tiene sobre ISA y todo este tipo de cosas. Los medios, Isabel, los grandes, digamos, a mí se me viene la palabra, manipuladores del tiempo político, de lo que se dice y lo que no se dice, ¿el principal aliado del gobierno ha sido los medios de comunicación? Absolutamente. Recordemos una cosa, lo acabas de decir, ¿no? Los medios de comunicación tienen el poder de decir y el poder de callar. Ellos son los principales articuladores de la palabra pública, por desgracia. Y desafortunadamente, esto funciona así, en cualquier espacio mediático es un espacio finito, es un espacio que se termina. Entonces, eso obliga a un proceso selectivo que en este momento se ve y se evidencia como, reproductor de las tesis gubernamentales y una cosa, sacan de la agenda justamente los temas importantes. Entonces, es evidente que ante unos funcionarios públicos que están acostumbrados, ya se acostumbraron en el gobierno de Moreno, a estas coberturas complacientes en las cuales los periodistas profesionales que
esto no lo digo como comunicóloga, lo digo como comunicadora y como ex periodista, digamos, profesional, que no hacen preguntas obvias, que no llevan justamente, que no están procurando, que lo que menos les interesa es que el ciudadano tenga opinión fuerte, opinión informada, opinión sólida sobre lo que pasa con las voces que tienen que estar. No se le hacen las preguntas cuando un presidente amenaza con encarcelar a un dirigente político. Si esto lo hubiera hecho otro presidente en otro momento, hubiera escalado a nivel global. Yo quiero recordar que cuando el presidente Rafael Correa dijo que no se iba a renovar el contrato de comodato de la Casa de la CONAIE, llegaron protestas y voces airadas desde todos los rincones del planeta. Cuando el presidente Lasso, y esto, digamos, vino del sistema mediático ecuatoriano que lo amplificó, y de los formadores de opinión que están abonados a los espacios de medios de comunicación. Cuando yo hablo de este proceso selectivo, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que hay voces que parecen que están ahí permanentemente y que son los que tienen que hablar, y hay voces a las que no se consulta, ¿no es cierto? Estas voces a las que no se consulta tienen mucho para decir y no son convocadas a los espacios mediáticos porque su intervención sería incómoda para lo que se quiere colocar en la agenda mediática. Desafortunadamente, la agenda mediática y la agenda gubernamental corren paralelas y configuran un horizonte en el que desgraciadamente hablan los que tienen que hablar, están los que tienen que estar, y el pueblo ecuatoriano no puede, digamos, encontrar la posibilidad de meter la cuchara en un debate que cada vez le resulta más ajeno y más extraño. Entonces, el sistema mediático lo que está haciendo es expropiando la voz a los sectores populares, a las grandes mayorías, e instalando unas temáticas que resultan favorables, que favorecen las tesis gubernamentales y que no cuestionan lo que deben cuestionar. Muy claro, Isabel. Creo que todos en este panel somos de los que le prestamos mucha atención al dato cualitativo, pero Pedro es de los que explícitamente dice, sí, ahí está el dato, ahí está la encuesta, pero yo voy a lo cualitativo. Te centraste en lo primero, Pedro, estado de ánimo, que tuvo dos momentos, ¿no es cierto?, de mucho deterioro al inicio. Lasso logra poner un estado de ánimo distinto, vuelve a decaer, pero sumado a desempleo, sumado a inseguridad, que no sé si compartas, Pedro, pero la última encuesta, no sé si era de Click, que yo revisé, me asombró el dato sobre esta pregunta. ¿Usted o una persona cercana ha sido víctima de un evento de delincuencia? 76% decía que sí, tenemos casi 8 de cada 10 topados por el tema de delincuencia, y expectativas frustradas. Ya Javier hablaba de esto puede ser una bomba de tiempo. Esa combinación es explosiva, es un gran reto para el gobierno. ¿Cómo cierra de ánimo y cómo alguna hipótesis de cómo crees que se aperturará el 2020 en este elemento estado de ánimo? Yo creo que hay que sumarle no solo, digamos, el tema de las cifras, por ejemplo, de inseguridad, que es algo un poco más doméstico, ¿no es cierto? Pero creo que hay una ecuación mucho más peligrosa. Es decir, el crecimiento otra vez del pesimismo, como les decía, rayando casi en 70-75% de acuerdo a perfiles de opinión, pero sumado a un tema muy interesante, que es lo que detona la crisis carcelaria, que es la caída en picada de la credibilidad de ciertas instituciones públicas que tenían interesantes niveles de credibilidad, específicamente Fuerzas Armadas y Policía, ¿no? Es decir, en la misma encuesta de octubre de perfiles de opinión, ¿no es cierto?, nos habla que, por ejemplo, Fuerzas Armadas caen en credibilidad del 40.06 al 31.41%. La policía de 28.75 a 20.11. ¿Qué quiero decir con esto? Que la ecuación peligrosa, ¿no es cierto?, para cualquier tipo de estallido social es alto pesimismo, ¿verdad? Poca credibilidad institucional y poca, digamos, confianza interpersonal. Esto lo planteaba Santiago Basabe, ¿no es cierto?, en un artículo que recién escribió. Esa sumatoria y esa ecuación evidentemente genera un pequeño margen de maniobra para poder gobernar, es decir, administrar las tensiones sociales, y que de una u otra manera los estallidos sociales puedan ir por cualquier lado, ¿no es cierto? Desde la lógica de un reclamo justo de movimientos sociales hasta finalmente el marcar la agenda de parte de, por ejemplo, estructuras delincuenciales, como puede ser el narcotráfico, etcétera. Entonces, creo que es bastante grave el deterioro social en un país, además, en donde el tejido social está absolutamente roto. Yo siempre traigo a colación esta cifra que para mí es absolutamente desoladora. La primera causa de muerte de adolescentes en el Ecuador es el suicidio. Este era un titular del Universo de junio del 2019. No estoy hablando de junio 20 ni 21, ¿no? Es decir, el tejido social está profundamente roto
y de una u otra manera eso sí nos puede proyectar a que el escenario sea bastante complejo a futuro, ¿no? Y me parece que en ese escenario sí hay un ápice de esperanza en el sentido de que empieza a darse otra vez esta gran discusión que yo les decía de los espacios políticos y de tendencias conceptuales ideológicas dejadas que empiezan a ser llenadas por otros, ¿no? Yo quiero, por ejemplo, referirme a lo que decía Isabel. No voy a negar finalmente que la estructura mediática es la que ha marcado la agenda, etcétera, históricamente hablando, desde siempre y hasta siempre, ¿verdad? Pero empieza a haber un fenómeno interesante, y no sé si Isabel concuerda conmigo, que es cuando las grandes maquinarias mediáticas empiezan a posicionar un titular, yo veo que hay una disputa generacional entre los periodistas del ayer y de hoy. Es decir, pongo un ejemplo, por ejemplo, la gran crítica que ha recibido Carlos Vera por leer con el tarot e instalar, digamos, una verdad con una señora que lee el tarot sobre un femicidio, ¿no es cierto? Ha recibido críticas de la nueva generación de periodistas, ¿no? De generación de periodistas, además, por ejemplo, que trabajan en El Expreso, se me ocurre, ¿no? Es decir, si bien entiendo cuál es el punto, ¿verdad? Pero sí veo como una nueva disputa conceptual ideológica de periodistas jóvenes frente a periodistas, digamos, que vienen de otra escuela. Y ese es el ejemplo que podría poner en un montón de lugares, ¿no? Es decir, por ejemplo, el gobierno de Lasso, ¿no es cierto? Un gobierno liberal de corte tecnocrático, si podríamos bautizarlo así, ¿no es cierto? Que empieza a tomar otro tipo de medidas y empieza a dejar el vacío del liberalismo para que otras nuevas generaciones empiecen a ocuparlo. Entonces, creo que por fuera del escenario pesimista que acabo de describir, creo que es un fenómeno interesante que hay que leer, ¿no? Estos nuevos espacios que empiezan a emerger y empiezan a convocar y a llenarlo otros actores generacionalmente distintos, ¿no? Estoy seguro que usted, que sigue este programa, está poniéndole la misma atención que yo a este interesantísimo diálogo con Javier Flores, Isabel Ramos y Pedro Donoso. La producción me exige siempre en este momento hacer un corte de 1 minuto nada más, así que volvemos a este Dialogando con. Seguimos en Frecuencia Política dialogando con Javier Flores, dialogando con Isabel Ramos y Pedro Donoso. Javier, para mantener el mismo orden, quiero contar algo de lo que decía Pedro, confianza en las instituciones. Y este es un momento donde los ecuatorianos también estamos calificando por el piso a las instituciones, Contraloría, Fiscalía, Asamblea Nacional, Gobierno. Se solían salvar Iglesia y Fuerzas Armadas, pero Fuerzas Armadas, Policía también vuelven a estar golpeadas por el tema de la crisis carcelaria. Tú topaste el tema de la institucionalidad, topa el tema que quieras, Javier, y señalaste el tema de la justicia, una justicia tarifada. Te escuché aquí mismo en Radio Pichincha una entrevista donde me dejabas con la boca abierta de efectivamente describir cómo funciona la justicia, tanto que déjame comentarte, yo tuve un estudiante de sociología, que era su segunda carrera, y él estudiaba sociología porque dijo, me resultó vomitivo cuando me tocó hacer mis primeras prácticas en tribunales. Yo estaba metido en el mundo de la justicia penal, el código penal, y no lo soporté. ¿Qué sobre la justicia, Javier? ¿Hay alguna, me estoy pasando a la expectativa del 2022, pero el problema es estructural? Ya esto es llegamos a un callejón sin salida respecto al tema de la justicia. La gente no cree en la justicia. Recuerdo que René Ramírez, con esto termina, alguna vez hizo una pregunta: ¿qué tan justa es la justicia? ¿No es cierto? Suena media un juego de palabras. Y lo cierto es que el 90% decía que nuestra justicia es absolutamente injusta. Eso con otros problemas, Javier, por donde tú quieras ir. Mira, es una pregunta muy, muy compleja, porque realmente resolver el problema de la justicia implica una intervención en ella, una evaluación, y quien hace la evaluación es toda la preocupación. Y de hecho, cuando se quiso hacer una recientemente, el resultado ha sido ahora mismo la crítica de la Corte Constitucional y eventualmente un Estado que se va a ver obligado a resarcir económicamente a las personas que fueron víctimas de esa evaluación, así como estoy bastante convencido de que más adelante el sistema interamericano, en muchísimos casos, desde tema de la inscripción de un movimiento político como Maná hasta el caso Sobornos, pasando por lo que le pasó a Sofía Espín o a Rosa Chalá, por ejemplo, como parte de los integrantes, en todo caso, del Consejo, que fue resultado de una elección popular, que fue el motivo por el cual se hizo todo este sainete para poder destituir a través de la actuación del presidente de ese Consejo, el señor Trujillo, y otros que estuvieron allí apoyándolo de manera decidida. Creo que es muy difícil establecer en un país donde no hay esa confianza interpersonal a la que aludía Pedro, un mecanismo de evaluación que parezca realmente imparcial y objetivo. Y realmente también hay que decirlo,
si eres corrupto y hay otras personas corruptas, hay mucho espíritu de cuerpo para que no se descubra la corrupción. Y la justicia también va a hacer esa protección de sus propios intereses frente a una eventual intromisión de alguien bien intencionado que busque cambiarla. Este fenómeno lo hemos vivido tantas veces, también durante el correísmo. Antes del correísmo también hubo intervenciones en la justicia y todas han saltado de manera negativa. Todas han recibido al final una crítica y en el caso de algunas de ellas, incluso sanciones internacionales, como por ejemplo el tema de la Corte Suprema de Justicia o el Tribunal Constitucional, que así se llamaba antes ese órgano. Y ya los tribunales, la Corte Interamericana en concreto, ha dicho que la forma como se procedió fue violatoria de los derechos básicos al debido proceso. Creo que lo mismo va a pasar acá y es difícil ver una receta que nos deje conformes. El tema, para mí, de fondo también pasa por esta desconfianza interpersonal. Ecuador es uno de los países que confía mucho en los círculos íntimos, confía en la familia y en el núcleo religioso. Me acuerdo haber leído alguna vez una data creo que de World Survey Data, sobre esto, y realmente su nivel de confianza por fuera de esos círculos, es decir, con la sociedad en extenso, a nivel político, por ejemplo, con la organización de un partido político, ya el nivel de confianza desciende brutalmente. Confiamos mucho en la familia o en una figura religiosa, confiamos muy poco en las autoridades civiles o en las autoridades de un partido político. De hecho, me imagino que en esos estudios el nivel de los partidos políticos, el de confianza en ellos debe estar por debajo del 10% tranquilamente. Y creo que esa es una de las graves crisis que tenemos como país, que realmente nuestros partidos políticos difícilmente representan a alguien. Algunos de ellos son descaradamente maquinarias gobernadas por un caudillo para acaparar poder político, distribuir recursos y prebendas. Y bajo esa lógica se opera, se actúa y se invierte dinero, ¿no? Y hasta la vidente de Carlos Vera lo admitió, que ella se había metido en política porque tenía una deuda o no sé qué historia completamente no representativa, porque era su propio interés la que estaba representando en tal caso. Y así piensa mucha gente, así como esa señora tan inocente, tan linda para decirlo con total apertura, así piensa mucha gente casa adentro y tienen una carcasa de partido con la cual pueden intervenir en política y repartir recursos y prebendas. Yo creo que si esta nueva generación, que yo siento como Pedro que también hay canales de expresión que son disidentes del discurso hegemónico y me parece muy importante que los haya y ojalá que crezcan, se reproduzcan y sean mucho más fuertes con el paso del tiempo. No tengo dudas de que así será porque el futuro es más de las redes sociales que de los canales hegemónicos que ya están viviendo sus últimos momentos. Pero creo que lo que se tiene que hacer es traducir creo que existe esa indignación, creo que existe esa preocupación en la creación de nuevos partidos políticos que tengan, para mí, ideales más concretos. Yo creo que el partido catch-all es algo que debe ser superado en muy buena medida y que tienen que haber partidos más a la europea, que se preocupen de temas concretos, específicos. El Partido Verde, por decir un ejemplo bastante notorio, pero pueden haber otros muchos partidos que reivindiquen causas concretas y que sean muy fuertes para poder movilizar a la gente con su indignación tras de ellos y conseguir resultados concretos. Y yo creo que uno de los temas claves, porque no creo que nos va en ello la vida, es este tema del cambio climático. Particularmente ciudades como Guayaquil están sumamente expuestas y nada se está haciendo y nada se está discutiendo para la eventualidad de la inundación de una buena porción de la ciudad, de su lado rico y su lado pobre. O sea, básicamente dejar a la ciudad de un estado tan disfuncional que tal vez no sobreviva a ese cataclismo. Y nadie lo está pensando. En otros lados, Venecia, Nueva York, hay una discusión sobre esto, se han tomado medidas y se ha invertido, hay políticas públicas claras sobre el tema, pensando de cara al futuro. Aquí lo único que tenemos es gente apiñada en buses, contagiándose de un virus que podría ser prevenible si hubiera políticas públicas que se preocupen de los pobres. Pero bueno, eso aquí en Guayaquil, que creo que es la ciudad más aporofóbica del Ecuador, simplemente no existe. Isabel, gracias Javier. Isabel, no me voy a salir del tema por dos cosas señaladas tanto por Pedro como ahora por Javier, y te topo este tema. Año 2021 fue un año que marca una especie como de caída de esos medios hegemónicos, recuerdo lo dicho y la crisis por la que atravesó un medio impreso del país, ¿no es cierto?, particularmente el comercio, pero el surgimiento de los portales, desde el año de los portales, y hay de dos lados, ¿no? Estoy pensando en La Posta y en La Historia, por decirte, en el Buen Andarivel, pero también hay elementos que uno podría rescatar como BN, como lo que hace Colectivos, como lo que hace La Colmena, Ruta Crítica. 2021 es una especie de
ya venía dándose, pero es una especie de punto de inflexión más fuerte para el predominio de los portales, con lo bueno y lo malo, ¿no? Porque también son los grandes difusores, algunos no hacen periodismo sino memes, son los grandes difusores de fake news, noticias falsas, pero está atado ahí un cambio generacional sobre qué consumen las audiencias en comunicación. Yo no estoy tan segura de que haya una pérdida fuerte, significativa de legitimidad de los grandes medios, de las grandes maquinarias mediáticas, porque todavía, digamos, mantienen su hegemonía en la construcción justamente de la agenda pública, a pesar de que se ha dado, y esto desde 2019, octubre de 2019 fue el momento en el cual se visibilizó justamente la necesidad, la importancia de estos espacios alternativos que surgieron. O sea, digamos, hay colectivos de periodistas profesionales muy jóvenes, quiero creer en lo que dice Pedro, pero por este lado, o sea, por el lado de la comunicación popular, alternativa y comunitaria, esta con Rostro Ciudadano que digamos que se visibilizó en octubre de 2019 y que ha venido caminando alrededor de otras problemáticas. No estoy tan segura si este recambio generacional que Pedro advierte, que me parece muy interesante su análisis, sea lo suficientemente significativo en este momento en el espacio de los grandes medios de comunicación, que todavía están guardando silencio, por ejemplo, frente al deterioro, bueno, los pacientes de cáncer, por ejemplo. ¿Quién ha hablado de los pacientes de cáncer abandonados por el Estado, sino estos otros medios ciudadanos? Hablaste de estos portales. También es cierto que existen otros portales, ¿sí? Otros portales que están muy bien financiados desde el exterior y que son precisamente el espacio en donde se refuerza esta mirada mediática dominante, porque se construye una suerte de espejos, se hablan entre sí. Hablaste de la historia, podemos hablar de Cuatro Pelagatos, podemos hablar de un par más, en donde justamente el relato mediático gubernamental se consolida precisamente porque se hablan entre ellos y las voces de pocos se escuchan mucho, ¿no es cierto? Aquí hay una realidad lacerante. Hay una generación, y con la de Moreno hay dos generaciones de niños, de jóvenes, que están teniendo menos oportunidades, que están teniendo menos posibilidades de desarrollarse. Se habló acá del suicidio como la causa de muerte en la juventud, que sus hermanos mayores, que sus tíos, que sus primos de otra generación. Eso es lo que estamos enfrentando, y el sistema mediático dominante, con sus portales elegantes y los otros portales hechos a puro pulmón, están pudiendo disputar de una manera, digamos, interesante, de una manera que va creciendo, pero que no resulta suficiente para restarle todavía esa hegemonía al gran relato mediático, ¿no es cierto? Y hay una cosa que está ocurriendo en ese debate, que es que se está naturalizando que la única respuesta gubernamental frente a la conflictividad va a ser y será, por decisión evidentemente del gobierno nacional, la represión. Entonces, en este momento es paradójico que el gobierno del encuentro lo que esté asegurando, y lo que estén asegurando sus funcionarios en los distintos espacios, medios de comunicación, es que se va a responder a la fuerza, con dureza, con represión a las demandas populares. Y esto aparece diluido en el relato mediático y naturalizado. No nos olvidemos que los grandes medios de comunicación siguen todavía en la tesis de que en octubre de 2019, estoy hablando, por ejemplo, del protagonismo de Leonidas Issa y todo esto, lo que se produjo fue un ataque a la ciudad capital, y el gobierno ha dicho que se va a responder con fuerza, ¿no es cierto? Este discurso se está, digamos, naturalizando, y esto es una cuestión enormemente preocupante. Es decir, el gobierno lo que va a hacer es esta retórica a la que nos tiene acostumbrado, de incorporando estos temas de preocupación de que habla Javier, auténticos y genuinos de preocupación, pero lo hace de una manera cosmética mientras va a responder con vaciamiento económico y con represión. Entonces, sí sería interesante, recojo lo que dicen mis compañeros, que una nueva generación, no solamente de periodistas, sino de dirigentes políticos, se hicieran cargo de estos otros temas y precisamente hicieran pie en otros espacios de interlocución. Las redes pueden ser interesantes, pero sabemos
que los likes se compran, que los paquetes de audiencia se comercializan y no dan respuesta, pero estos otros espacios de interlocución que van ganando espacio de la mano de una nueva generación de comunicadores que está haciendo las cosas de manera diferente y que puede enganchar con estos temas de preocupación pública para que el debate público sea auténticamente público. Gracias, Isabel. Pedro, señalaste en tus dos intervenciones del tema generacional y lo ataste en la primera, yo lo subrayé, que no recuerdo si estas fueron exactamente las palabras, habría las relaciones generacionales, decías, habría espacio a nuevas vocerías, nuevos liderazgos. Yo coincido con ello, pero no sé si estás pensando en dos cosas. Uno, decías incluso una especie como de oportunidad para un refrescamiento de las vocerías en el sector progresista ecuatoriano, pero ¿no es esto un poquito paradójico también por el tipo de presidente que escogieron los ecuatorianos al inicio del año? Es decir, sí, hay una especie de vocación por lo joven, por el ímpetu, por, digamos, la frescura, la energía en el trabajo, pero lo cierto es que escogimos un candidato que no dejaba de tener la edad que tenía, ¿no es cierto?, pero se puso zapatos rojos. Más lo que quieras comentar, pero yo topo ahí lo generacional. ¿Y qué estás pensando cuando hablas de espacios para nuevas vocerías? Digamos, yo creo que en el Ecuador, desde que empezó a gobernar Moreno, ¿no es cierto?, las élites, y cuando yo digo élites hablo de los grupos de decisión, no digo élite económica, sino académicos, culturales, etcétera, todo lo que conlleva, ¿no es cierto?, la toma de decisión, nunca entendieron que, digamos, la disputa en contra del correísmo, ¿no es cierto?, que es una disputa que quisieron tenerla, era una disputa conceptual. Es decir, si nosotros hacemos un análisis, los conceptos que seguimos nosotros debatiendo y discutiendo vienen del correísmo. No importa si estamos de acuerdo o en desacuerdo, esa no es la discusión. Pero las élites no entendieron que había que resignificar esos discursos, ¿no? Y yo creo que el gobierno de Lasso y su tendencia, que no sé cuál es, la verdad, ustedes hablan con mucha facilidad de un gobierno neoliberal, un gobierno liberal. Yo no tengo esa capacidad porque no lo veo, ¿no es cierto?, tomando decisiones liberales. Es decir, lo que menos ha hecho el gobierno de Lasso es tomar decisiones liberales, quizás populismo conservador, no sé cómo quieran llamarlo, pero lo que menos ha hecho es tomar decisiones liberales, ¿no es cierto? Y al hacerlo, deje el espacio para que nuevos debates, no hablemos de vocerías ni de liderazgos, nuevos debates empiecen a tomarse, ¿no es cierto?, el momento de la discusión. Yo no sé, a veces creo que no entendemos la importancia que está generando el Ecuador, o capaz que yo lo sobredimensiono y estoy loco, pero el debate que está generando el Ecuador al establecer la obligatoriedad de la vacunación es un debate de la individualidad versus lo colectivo, no es cualquier cosa, es supremamente interesante. Es decir, es pospandemia, ¿cuál es el mundo que nosotros queremos vivir? Cuando nos saquemos la mascarilla, ¿cuál es el mundo que nosotros queremos enfrentar? ¿Vamos a aprender algún tipo de lección? Es decir, ¿qué pesa más? ¿La individualidad de no querer ser inoculado y el respeto del Estado para que respeten tu decisión o el bienestar colectivo? ¿Hasta dónde va el bienestar colectivo? Es decir, es una gran discusión conceptual. Nadie lo está encauzando, nadie lo está llevando al punto que se debe. No sé si me explico. Es decir, la gran discusión en redes, en medios es no estoy de acuerdo, el carnet, no sé qué. Pero claro, nadie está entendiendo la importancia que esto conlleva. Y al dejar, digamos, ese vacío conceptual, hay emergimiento de nuevos liderazgos, de nuevas voces, de nuevos conceptos, de nuevos debates. Hay el emergimiento, por ejemplo, de un nuevo movimiento liberal, que podemos estar en desacuerdo totalmente, pero hay un nuevo emergimiento por fuera de la estructura de los partidos políticos, por fuera de Creo, por fuera finalmente del Partido Social Cristiano, etcétera. Y lo mismo creo yo que existe en la lógica del otro orilla, ¿no es cierto? El progresismo finalmente, ¿no? Es decir, y hay que hacer el análisis ahí del correísmo frente al tema del aborto, por ejemplo, ¿no? Es decir, mientras la señora Pierina Correa se tomaba fotos con Provida, ¿verdad? Y Rafael Correa hacía lo que sabemos que hace desde el conservadurismo, ¿no es cierto? Hay emergimiento dentro del correísmo que dice, yo no estoy de acuerdo con eso. La misma votación o la abstención de la votación en la ley tributaria provocó eso. Lo que quiero decir es que empiezan a haber, ¿no es cierto?, momentos en donde se trastocan los conceptos y las discusiones y los debates, y ojalá pueda haber un emergimiento nuevo, ¿no es cierto?, de nuevos grupos políticos, no necesariamente partidos políticos. Lamentablemente, yo no quisiera, pero lamentablemente la política también se hace desde la periferia, ¿no es cierto? Y nuevos grupos sociales y nuevos grupos políticos que empiecen a cuestionar finalmente lo que antes era incuestionable, ¿no? Que eso es lo que me parece que es la riqueza del tema. Pero otra vez, creo que nos quedamos siempre en la anécdota y no vemos para mí la riqueza conceptual que el Ecuador puede estar generando en ese sentido, ¿no? No creo que es menor y creo que alguien debería encauzar ese debate finalmente.
Interesantísima la conversación que estamos teniendo los cuatro en este momento, pero sobre todo las conclusiones que puede estar sacando la audiencia. Temo que esta sea nuestra última intervención. Les voy a pedir tal vez una respuesta de 2 minutos para cada uno de ellos. Ustedes cierren por donde quieran cerrar. Yo simplemente les doy alguna referencia de lo que me pareció interesante. Me gusta leerle a Javier por las figuras que suele establecer. Y aquí no sé si tengas algo que decir respecto a estas contradicciones. Esperanza versus las frustraciones que tienen en este momento los ecuatorianos del 2021 o el gobierno del encuentro versus el presidente de las amenazas, Javier. Estamos frente a esas contradicciones y tal vez algo que quieras decir de cómo perfilas el inicio del 2022. Estás con tu micrófono silenciado. Perdón. La verdad es que quiero ser breve y quisiera ser optimista. Realmente es un escenario bastante complejo el que se avecina por todo lo que se ha conversado aquí. Ha sido básicamente una gran crítica a lo que ocurrió el 2021 en tantos aspectos y que nos afectan en lo más básico, en nuestra salida a la calle, en la forma como nos relacionamos. Y creo que llegar a ese nivel, para cualquiera que ha tenido la experiencia de conocer otras sociedades donde estas no son preocupaciones, es realmente grave porque implica casi una hondurización del Ecuador. Y llegar a un tiempo en que hayan espacios controlados por grupos no estatales que cobren vacunas o quién sabe qué políticas de aterrorizamiento de la población, y el Estado está inerme porque no puede darse abasto para controlar cosas que son básicas para un Estado funcional. Si el Estado no puede ser ni siquiera el Estado guardián, ya ni siquiera un Estado protector, sino ni siquiera el Estado guardián, ya realmente no estamos hablando del Estado. Ya filosóficamente se cayó Hobbes. Ya ni siquiera tienes a un Estado que pueda proteger en lo más básico a sus ciudadanos. No se diga protegerlos realmente con el tema, por ejemplo, de la salud o de la educación. Para mí la salud siendo lo más grave, porque atravesamos un periodo de pandemia y saber que aún 6 meses después seguimos atravesando un sistema de profunda corrupción en la cual hay pocos que se benefician y muchos que se perjudican, pues es seguir repitiendo un esquema que me parece que es la tónica de un Estado, donde pocos llegan a ejercer un poder, beneficiarse de él, y realmente la mayor parte de la historia de este país, la verdad es que el repartir esas ganancias o el repartir esa riqueza pues ha sido muy escaso y muy controlado en unas élites que han tenido un cariz perverso en muchos aspectos de nuestra historia. Muchísimas gracias. No es muy optimista al final de mi comentario. Muchísimas gracias, Javier. Isabel, al final digamos, esto es lo que vivimos y esto estaba en tu comentario, neoliberalismo autoritario. En estos 2 minutos para cerrar, ¿qué tendremos en el 2022? ¿Más neoliberalismo, más autoritarismo o, digamos, irán de la mano? A ver, no quiero hablar por boca propia y voy a tomar la definición de neoliberalismo autoritario de un investigador irlandés, Ian Brough. Es muy interesante lo que está proponiendo. Trabaja con un colega turco y realmente lo que está viendo es justamente el neoliberalismo, pero que utiliza la institucionalidad pública precisamente para reprimir, para desalentar el debate público y para justamente generar una interlocución de pocos mientras achique el Estado, mientras privatiza, mientras priva de derechos a las grandes mayorías. Entonces, yo desgraciadamente no puedo ser optimista, quisiera serlo, igual que Javier, y quisiera ver esa esperanza que nos marca Pedro con su mirada sobre estos recambios generacionales que necesariamente van a tener que surgir. Desafortunadamente, desde la posición del gobierno, este neoliberalismo autoritario va a tener que consolidarse porque el gobierno no tiene, de acuerdo a cómo ha ido jugando sus fichas, no tiene otro camino. Es decir, Guillermo Lasso tiene que dar respuesta clara. Pedro decía, no he visto que tome medidas, y justamente desde el ala más extrema, digamos, del capital financiero que lo sustenta, se han dado muchos reclamos a la política económica de Guillermo Lasso. Guillermo Lasso va a tener que responder a esas élites concentradas, a esas élites privatizadoras, a esas élites depredadoras que van a querer que el Estado se ponga a su servicio. Nosotros que estamos mirando las medidas que toma, las estamos viendo con alarma y estamos tratando de que esto no avance, pero yo creo que lo que se va a intentar es precisamente consolidar
consolidar esto, es decir, enajenar ya el patrimonio del Estado rápidamente, empezar ya con una política más francamente neoliberal, generando, como decimos, este espacio muy exclusivo y excluyente en el debate público y justamente, y que sufran los que tengan que sufrir. Se va a hacer silencio respecto a esto. Entonces, la respuesta popular no se va a hacer esperar. No se va a hacer esperar y desgraciadamente también va a haber un intento muy fuerte de reprimirla. Entonces, evidentemente es el momento de que desde los sectores progresistas se encuentren otros canales de interlocución y otros espacios de organización y de visibilidad de esas problemáticas, precisamente para no sucumbir ante una asonada que es fuerte y que tiene como protagonistas a los más poderosos de los poderosos. Pedro, quedas con los 2 minutos de cierre, picotea por donde quieras. Yo te dejo este elemento. Decías, no ha tomado decisiones liberales, o si algo no ha hecho Lazo en estos primeros 7 meses de gobierno es tomar decisiones liberales. ¿Las ha dejado para el 2022 o es que se ha dado cuenta que no tiene espacio social para ese tipo de medidas? ¿Qué es lo que adviertes, Pedro? Es una gran pregunta, creo no tener la respuesta porque hay tal caos y tan desorden, ¿no es cierto? El 2021 se caracteriza porque nada estuvo en su lugar, ¿verdad? Y en ese sentido yo concuerdo parcialmente con Isabel porque creo que el 2022 va a ser el año en donde ese caos se encauce, ¿no? Es decir, el caos siempre encuentra su cauce, ¿no? Y no es que deja de ser caos, sino que, digamos, es un caos un poco más ordenado, ¿no? Yo creo que el 2022 habría como dividirlo en dos, en la parte más conceptual y en la parte más pragmática. En la parte más pragmática es un año muy complejo políticamente, año preelectoral, y en año preelectoral, digamos, van a haber nuevas voces y nuevas disputas, y donde todo va a estar en disputa también, y sobre todo que creo que es algo que no hemos analizado a profundidad, que es un año de recambio de autoridades de control. Es decir, se renueva parcialmente el Consejo Nacional Electoral, se renueva parcialmente la Corte Constitucional, pero además hay que elegir a todas las autoridades que la Asamblea Nacional está sometiendo a juicios políticos. Hay que elegir Contralor, hay que elegir Defensor del Pueblo, hay que elegir Superintendente de Compañías, etcétera, y eso va a traer nuevas disputas. Eso es como la parte más pragmática, ¿no es cierto? Y en la parte más conceptual, un poco lo que les decía, es decir, no sé si es que el debate se va a poder encauzar y no sé si esto va a generar o va a llegar a un buen puerto, ¿no es cierto?, en donde resignifiquemos los conceptos y eso se llegue a una necesidad de restablecer totalmente el contrato social, el acuerdo social que podríamos tener, ¿no es cierto?, más allá de que haya una constituyente, una nueva constitución, leyes, lo que quieran, ¿verdad?, pero esos nuevos conceptos tendrán que llegar a un punto en donde tengan que aterrizarse, ¿no? Yo creo que el 2022 va a ser un año de mucha complejidad, con un gobierno absolutamente solo y ausente incluso de sus propios apoyos, ¿no? Es decir, el gobierno ya es absolutamente huérfano de sus propios, digamos, quienes lo sostenían, ¿no es cierto?, ya cuestionado finalmente por las élites que lo llevaron a gobernar. Entonces, claro, va a tener que hacer unas apuestas bastante complejas y yo creo que ese margen de gobernabilidad no va a tener, por lo tanto, el autoritarismo no me parece que es descabellado que sea uno de los escenarios, ¿no es cierto? E incluso, por ejemplo, si hablamos pragmáticamente, la muerte cruzada para mí es un escenario bastante normal que se podría dar, digamos, en el mediano plazo, ¿no es cierto? Y eso puede trastocar otra vez las relaciones políticas, enfrentándonos nuevamente, ¿no es cierto?, a un proceso de desorden que desembocará en lo electoral. Espero que ustedes, la invitada y los invitados, hayan disfrutado tanto como yo de esta conversación y de este intento de evaluación del 2021, algunas hipótesis de cómo podría presentarse el 2022, pero lo más importante es que nuestra audiencia haya podido, digamos, valorar, dimensionar, aquilatar las intervenciones de cada uno de nuestros invitados y nuestra invitada. Yo valoro el esfuerzo, sobre todo de Javier, por llevarnos a un terreno de optimismo. De todas maneras, me parece que el realismo frustrante del 2021 ha imperado cuando ha sido un año muy duro. En la salud hemos seguido teniendo, ¿no es cierto?, los efectos y la presencia de la pandemia, este coletazo al final que vuelve a hablar de la vulnerabilidad estructural que tenemos en el sistema de salud pública. Javier fue de los que más anotó de la desconexión entre la política local, ¿no es cierto?, particularmente en este caso él señalaba la ciudad de Guayaquil, la necesidad de que nos sigamos cuidando, el debate que hay a nivel internacional sobre privilegio de la salud o no paralizar la economía ha estado marcando la parte sanitaria. Para los ecuatorianos, el 2021 fue un año político marcado por la esperanza planteada por el gobierno. Varios de nuestros invitados en las últimas semanas han dicho que es una esperanza frustrada y creo que esta suerte de neoliberalismo liberal
que incluso lo asienta en conceptos y en categorías de Isabel Ramos, es lo que tendremos para el próximo año. En lo económico, ¿no es cierto? Tal vez la agenda retrasada que hoy le están demandando los acólitos de Lasso, seguramente es lo que veremos. Advertimos una escalofriante reforma laboral, espero no ser exagerado, o espero más bien dicho ser exagerado en lo que estoy diciendo, una escalofriante reforma en lo laboral, seguramente agendas pendientes por el tema de privatizaciones, Banco del Pacífico termina siendo lo relevante, y si es que va a tener respuestas de movilización y de calle que deben suponer la unidad, yo también me sumo a mis contertulios de que el gobierno no dudará en que la respuesta autoritaria sea la que se presente. Esto exige que la esperanza, los deseos de igualdad, de mejores días para los ecuatorianos estén ahí, pero ojalá también para quienes estamos de un lado de la historia, ¿no es cierto?, la unidad sea el valor que podamos cultivar en el 2022. Muchísimas gracias, Javier, te mando un abrazo para ti y los tuyos de feliz año, lo mismo para Isabel Ramos y para Pedro Donoso, y si quieren abrir sus micrófonos también para decirle a nuestra audiencia feliz 2022, quedamos a su despedida. Feliz 2022. Eso, feliz 2022. Lo queremos todos. Felicidades. Un abrazo. Muchísimas gracias. Chao, chao. Conmigo hasta no sabemos si a la próxima semana seguramente tomaremos unas semanas de receso a ver qué pasa con los concursos de Radio Pichincha Universal, pero Frecuencia Política estará por este medio o por redes sociales sin duda alguna. Muchísimas gracias a los tres y a nuestra audiencia. Feliz 2021, o más bien dicho, buen cierre del 21 y feliz 2022. Chao, chao. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana.